central de la cultura hebrea estaba en ruinas. Habían pasado ya muchos años desde que Israel había regresado a su tierra natal, a Jerusalén, donde los hebreos habían vuelto y no se había terminado la obra. El día de ayer, cuando hablé acerca del profeta Zacarías, expuse cómo pasaron 4 gobiernos: el gobierno de Ciro, el gobierno de Asuero, de Artajerjes, y aún en el mismo gobierno de Darío llega hasta completarse la obra. En cada tiempo se levantaron enemigos de la obra de Dios. El trabajo de los profetas vino a ser edificar, restaurar 2 pilares elementales. Uno de ellos, el pilar de los jueces, de los gobernantes, y el segundo pilar, el del sacerdocio, en la figura representada de Zorobabel y Jesúa o Josué también. Estos 2 personajes vienen a mostrarnos cómo Dios va a restaurar todo un elemento básico del reino de los cielos en la tierra una vez más, antes de que su obra sea terminada. Hemos venido hablando de los tiempos proféticos, como cada generación, cada profeta nos habla palabras distintas, nos habla desde un enfoque totalmente diferente. Y vemos cómo la palabra de Jeremías cambia radicalmente si la comparamos con la de Zacarías. Dios no está loco, Dios no tiene un problema de bipolaridad. Dios ha hecho avanzar a Israel, Dios ha hecho avanzar a su pueblo, por lo tanto la palabra es completamente distinta para cada tiempo, para cada generación y para cada profeta. Hoy cerraremos hablando del profeta Ageo y cómo este hombre viene a representar el esplendor, el cierre de un proceso que Dios estableció mucho tiempo atrás, décadas atrás, que viene a culminar con el terminar de una obra humana, el templo, pero que representaba mucho más que eso. Nos habla de un diseño que Dios desarrolla en medio de la tierra. Pero antes de hablar en profundidad sobre el libro de Ageo, sobre el profeta Ageo, quiero leerle algo interesante para ponerlo en contexto sobre la comparación de Zacarías y Ageo. Por ejemplo, la fecha del ministerio público de Ageo dice que se reduce a solamente 4 meses. Desde el 29 de agosto hasta el 18 de diciembre del 520 antes de Cristo. Las fechas son inusualmente precisas porque Ageo identifica el día, el mes y el año, así como hitos históricos que se preservan en registros persas cuyas fechas están claramente establecidas. Ageo comienza su trabajo unos 18 años después de la primera oleada de judíos regresando del exilio que les había provocado el gobierno babilónico. Quiero ahora hablarle de las fechas en las cuales el ministerio de Zacarías tuvo lugar. El ministerio público de Zacarías se extiende al menos durante 2 años. Comienza en octubre o noviembre del 520 antes de Cristo, prácticamente la misma fecha, en el otoño en que los judíos, a instancias de Ageo, comienzan a reconstruir el templo. La última fecha mencionada es el 7 de diciembre del 518 antes de Cristo, cuando Zacarías recibe un mensaje de Dios en el que exhorta a las personas a que se muestren misericordiosas unas con otras, especialmente con los pobres. Cuando nosotros hablamos de el profeta Jeremías, mencionamos cómo su ministerio se desarrolló principalmente en la ciudad de Jerusalén, capital del reino de Judá. Luego hablamos del profeta Ezequiel, cuyo ministerio principalmente se desarrolló en Irak, en las ciudades cercanas a Bagdad. Y luego hablamos del profeta Daniel, cuyo ministerio transitó en 2 territorios primordiales: el territorio de Irak, Babilonia, y el territorio de Irán, que es el imperio medo-persa.
Pero ahora estos dos profetas ya no están en territorio pagano. Ahora estos dos profetas nuevamente están en Jerusalén. Dios hace regresar a su pueblo al mismo lugar de donde había salido. Pero cuando usted estudia la historia, principalmente de Ageo y Zacarías, se da cuenta de algo interesante que tiene que ver con el gobierno que vuelve a establecer la restauración del templo. El gobierno de Darío da un decreto sumamente interesante, semejante al de Ciro, que es dado la primera vez, donde se le ordena a los hebreos regresar. Una orden que ya no era necesaria en el tiempo de Darío, porque todos los hebreos habían regresado a casa. Pero Darío nos da una perspectiva distinta, desde el enfoque de un hombre impío, pagano, que da un decreto profético a favor del pueblo. Para eso quiero que usted vaya al libro de Esdras, capítulo 5, versículo 8, para que nos podamos ir adentrando en lo que representa el contexto del profeta Ageo. Esdras, capítulo 5, versículo 8. Cuando se estaba volviendo a tratar de establecer la restauración del templo, aparecieron una vez más los enemigos de Israel, como en los gobiernos anteriores. Y estos perniciosamente se presentaron delante del rey persa Darío, que ya le expliqué no tiene nada que ver con el rey que conoció Daniel. Y dice la palabra que ellos se presentaron con los siguientes argumentos: ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes, la obra se hace aprisa y prospera en sus manos. Entonces interrogamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién nos dio la orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelos saber, a fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos. Y prestemos atención, y si puede subrayemos este texto a continuación porque es impresionante. Y esta fue la respuesta que dieron los hebreos: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, aleluya, y reedificamos la casa que ya hace muchos años fue edificada y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el primer año de Ciro, el rey de Babilonia, el mismo rey dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia, el rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Él le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Vino pues este Sesbazar y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica, pero aún no está concluida. Ahora, si al rey le parece bien, que se investigue. Diga conmigo que se investigue. Dígalo de nuevo, que se investigue. Por tercera vez repita, que se investigue. En la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión del rey acerca de esto. Los hebreos están jugando su suerte, pero cuando yo examino los argumentos que esgrimen para declarar que la orden de restaurar el templo es legal delante de Darío, hay mucho más que inteligencia política. Aquí hay inteligencia espiritual. Puedo entender que los profetas que estaban liderando
este nuevo proceso de restauración estaban íntimamente vinculados al proceso de redacción legal que se le estaba enviando a Darío. Ellos sabían que tenían la legalidad de su parte, y hoy la iglesia de Jesucristo, como nunca antes en la historia, tiene que saber y entender que la legalidad que nos permite el lenguaje profético está de nuestra parte. Nosotros no somos siervos, no somos esclavos, nosotros somos descendientes, aleluya, del gran rey. Él nos ha dado su código genético y por lo tanto su autoridad también delegada para establecer en la tierra y que sea establecido también en los cielos. Ellos dicen que se revisen los archivos del rey porque ellos conocen que la ley está de su parte. ¿Acaso un ladrón le diría a un juez: vaya y revise no mi currículum, sino mi ridículum, para que usted se dé cuenta qué clase de ladrón soy yo? Solamente un hombre que sabe, una mujer que sabe de parte de quién está, aleluya. Solo un hombre o una mujer íntegra, solo un hombre o una mujer que ha vivido en los caminos de Dios, que se ha separado para el Rey de Gloria, puede decirle al cielo y puede decirle a la tierra: vayan y revisen los archivos de mi vida para que se den cuenta que Jehová ha hablado, aleluya, y que yo estoy pronto a cumplir su palabra. Había un decreto real de parte de Ciro que anulaba el decreto de Artajerjes, el rey que había argumentado que había que detener la obra de los hebreos. Diga conmigo: siempre el diablo tratará de establecer. Diga conmigo: pero un reino inferior nunca desplazará a un reino superior. Eso significa que el reino, aleluya, en el que tú y yo estamos, se está preparando para desplazar toda obra de las tinieblas que haya sido establecida en tus generaciones, en tu casa, en tu iglesia, en tu familia. Y entonces lo interesante de esto es cuál es la respuesta de Darío. Esdras capítulo 6, versículo 8, para que usted pueda ver el impacto de un decreto profético aún declarado por la boca y la mano de un impío. Esdras 6, 8 dice: estas son mis órdenes sobre las que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, ¿de la hacienda de quién? De los tesoros personales del propio Darío, proveniente del tributo del oro del otro lado del río, sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra. Darío estaba diciendo: yo estoy cobrando impuestos, pero ahora los impuestos, aleluya, le pertenecen al Rey de la Gloria, para que nada de lo que se comenzó se detenga, sino que la obra avance puntualmente. Sigue diciendo: lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan quiénes. A lo que digan quiénes. Vuelvo a preguntarle: a lo que digan quiénes. Era indispensable que el sacerdocio fuera restaurado, porque el sacerdocio iba a tener una parte determinante, aleluya, en la adoración que se le iba a presentar al Dios del cielo. No era cualquier becerro, no era cualquier carnero, no era cualquier tipo de ofrenda. Los sacerdotes iban a hacer una lista de características para decirle a Darío: no me traigas lo que te sobra, aleluya. Yo no sé cuánto me están entendiendo acá. No le traigas al Señor lo que te está quedando de menudo. Tráele al Señor lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y en esta noche yo suelto esta palabra sobre tu vida. Van a venir días sobre ti donde te vas a sentar delante de hombres y de mujeres en eminencia, hombres y mujeres como Darío, pero no te vas a sentar como un mendigo, no te vas a sentar delante de ellos como un miserable que viene a pedir migajas. Vas a sentarte delante de ellos como un verdadero sacerdote del Dios vivo y vas a reclamar la porción que le pertenece al Rey de Gloria. Dígale al que está a su lado: es mejor que grites amén.
Porque sigue diciendo la palabra, oiga esto. Lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén. Darío, ¿quién era? Darío era el rey del imperio medo-persa. Pero sus propias palabras lo están poniendo bajo la autoridad de los sacerdotes de la casa de Jehová. Algunos no me entendieron eso, voy a repetirlo para que usted esté seguro que me escuchó. El propio Darío, en su poder, en su fuerza, en su eminencia, entendió que iba a ponerse aún debajo de los sacerdotes de la casa de Dios. Eran ellos los que darían instrucciones, eran ellos los que determinarían lo que iba a suceder. No tengas en poco, aleluya, los sacrificios que le presentaste a Dios en el 2015. No tengas en poco, aleluya, las lágrimas derramadas durante el año que pasó. No tengas en poco tus ofrendas y tus diezmos, sino ponlos, aleluya, en alta estima, porque será tu adoración, aleluya, la que te elevará a una nueva dimensión, y el propio Darío se subyugará. Aleluya, mi hermano. Dígale al que está a su lado, qué bueno que está calentando. A fin, oiga esto, perdón, los que están en Jerusalén les se ha dado día por día sin obstáculo alguno, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey, aleluya, y por sus hijos. No sé si usted ya me está entendiendo. Este rey tenía todos los sacerdotes que usted se pudiera imaginar, tenía el dinero para pagarles, pero valoraba como ninguna otra cosa la oración del pueblo de Israel. Este hombre, teniendo la oportunidad de detener la obra una vez más, dijo: yo no me voy a cerrar la puerta de ser bendecido por el Dios Altísimo, aleluya. Hay gente que a veces no se sabe manejar en ámbitos de altura. Hay personas en el mundo cristiano que no se saben manejar en ciertas esferas de influencia, pero Dios te va a enseñar el camino, aleluya. Dios te va a enseñar a que dejes de graznar, aleluya, como un pato, y empieces a sobrevolarte, aleluya, como un verdadero cisne. No sé si usted me está entendiendo. El Dios mismo le estaba dando órdenes a este rey pagano de que se pusiera bajo la autoridad de la oración y de los sacerdotes del pueblo hebreo. ¿Sabe qué significa eso? Que hasta los impíos saben que la oración del justo tiene poder. Y en el 2016 tú tienes que aprovechar esa llave que Dios te va a poner en la mano, porque aún los que no conocen de Dios, aún los ateos, aún los idólatras, van a tener que reconocer, aleluya, que la oración de los justos que veo aquí sentados por decenas, tiene verdadero poder para provocar milagros, para echar fuera demonios, para transformar circunstancias. Aún la gente que no cree en nada va a tener que creer en la oración de tu boca. También, por si le hacía falta, he dado la orden de que cualquiera que altere este decreto, se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Luego, su casa sea convertida en un montón de escombros. Cuando yo leí la palabra escombro, yo sentí que Dios le estaba diciendo a los enemigos de su pueblo: así como ustedes creyeron que habían destruido mi casa, así también yo les voy a pagar a los enemigos del pueblo de Dios. El propio Darío está dando un decreto que los hebreos no habían podido dar. Eran incapaces las generaciones proféticas de Israel de dar un decreto semejante. A pesar de lo que suceda, pase lo que pase, la obra de Dios se termina inevitablemente. Y luego agrega y dice: como yo no soy suficiente, que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo
que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Pero usted y yo, mi hermano, sabemos que ese lugar que un día fue un templo ya no está construido por barras de madera ni por telas. Ahora ese lugar que un día estuvo en Jerusalén está también dentro de ti, está también dentro de mí. Aleluya. Dios está blindando este decreto diciendo: yo mismo seré la garantía de todo lo que te he hablado, de todo lo que te he prometido. Yo soy, aleluya, el garante del cumplimiento de lo que he hablado, dice el Señor. Yo, Darío, he dado este decreto, sea cumplido puntualmente. Y en medio de estas circunstancias aparece Ageo. Y es entonces que yo lo quiero poner todavía más en contexto. El lugar más sagrado de Israel sobre la tierra, el templo de Jerusalén, no es más que un montón de piedras. Los invasores babilonios con sede en el actual territorio de Irak destruyeron la mayor parte de la ciudad en el año 586 a.C. y luego deportaron a los judíos a Babilonia. El exilio duró unos 50 años, hasta el 539 a.C., cuando los persas del actual territorio de Irán vencieron a Babilonia y liberaron a los prisioneros políticos. Ciro, el emperador de Persia, respetaba la religión y les dio a los prisioneros liberados su bendición para que reconstruyan sus templos. Así lo dijo en un documento de arcilla de su reinado, que sobrevivió hasta nuestros días, el cual es conocido como el cilindro, precisamente por su nombre. En este documento le pide a los prisioneros liberados que le hagan un favor, que recen por él. En la primera oleada, unos 50,000 judíos regresaron a Israel. Construyeron rápidamente los cimientos de un nuevo templo, pero el trabajo se detuvo cuando un nuevo emperador ascendió al trono. Los pobladores no judíos de la tierra judía se quejaron a este emperador del proyecto de reconstrucción y argumentaron que los judíos tenían una larga historia de rebelión contra los imperios, primero el asirio, después el babilónico y quizás próximamente también el persa. El emperador interrumpió los trabajos y durante los siguientes 18 años los judíos se dedicaron a sus asuntos y vivieron sin su templo. Al parecer, no apelaron la decisión del emperador, ni siquiera cuando llegó uno nuevo en el 17º año de la interrupción. En el otoño del 18º año, después de lo que al parecer había sido un pésimo año para las cosechas, Ageo provoca a los judíos para terminar la reconstrucción del templo. Oiga esto. Solo entonces Dios volverá a bendecir la tierra, advierte Ageo. ¿Por qué me he enfocado en ponerlo a usted en contexto? Invirtiendo varios minutos de lectura de algo que quizás a usted no le sirva literalmente como Biblia, porque no es Biblia, pero le da a usted un panorama de cuál era la realidad que los hebreos tenían en ese momento, y quiero que usted me capte acá. Porque es aquí donde le voy a empezar a hablar del profeta Ageo. Durante 18 años Dios había cumplido su palabra. Los hebreos habían vuelto a Jerusalén, habían reconstruido sus casas, habían vuelto a sus lugares de herencia, pero la casa de Dios seguía en ruinas y nadie estaba incómodo. Ellos habían vuelto a ser familia, habían vuelto a ser una sociedad, pero nadie se preocupaba porque el lugar de adoración al Dios que los había traído de vuelta a Jerusalén todavía seguía destruido. Y es entonces que las voces proféticas se empiezan a levantar en medio del pueblo para llamarle la atención
a una nación que está próspera, que tiene el favor del rey, que está bendecida con tierras, con propiedades, que se ha vuelto a multiplicar en familia, en hijos, en descendencia, pero le hace falta una cosa determinante, que la presencia de Dios no ha vuelto a estar en medio de ellos. Hoy, si algo tú tienes que tener en tu corazón al terminar esta serie de enseñanzas acerca de los tiempos proféticos, es que cada generación debe aprender a determinar, aleluya, la necesidad y la pasión en sus corazones que va a hacer y va a provocar que la presencia de Dios descienda en medio de su tierra. Es entonces que Ageo se agita en su espíritu y empieza a hablar con fuerza en las calles. Le empieza a hablar al liderazgo, empieza a hablarle a los sacerdotes, le empieza a hablar a los gobernantes. Y entonces tiene lugar el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 4, donde Ageo empieza a hacer una recriminación violenta, humillante, en contra de aquellos que un día estaban preparados para salir de la esclavitud, pero ahora habían entrado en un estado de confort y comodidad que no permitía que la obra se terminara. ¿Cuántas veces en la iglesia, cuántas veces en la casa de Dios venimos y entramos en un proceso de relajamiento? Porque Dios ya restauró nuestro matrimonio, porque Dios ya nos sacó de deudas, porque nuestros problemas laborales se acabaron y entramos en un estado de confort donde dejamos de servir a Dios, dejamos de predicar su palabra, dejamos de estar comprometidos con la casa del Dios vivo. Y hoy, en esta noche, Dios te hace un llamado, iglesia. Dios le hace un llamado al Centro Mundial de Adoración. Aleluya, llegó la hora y llegó el momento donde tu prioridad en todas tus cosas, no importa si sea familia, si sea economía, tu prioridad debe ser la casa del Dios vivo. Es para vosotros, dice la Escritura, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonados. Y esta casa sigue desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Edificad la casa de Dios y pondré en ella mi voluntad. Seré glorificado, ha dicho Jehová. Y aunque no he terminado de la lectura, quiero hacerlo reflexionar de cómo un pueblo, como una persona, una familia puede estar siendo muy prosperada, pero no estar dentro de la voluntad de Dios. Dice la Escritura que Moisés un día fue a la peña de Oreb. Y Dios le dijo: toma la vara y golpea la vara. Golpea la peña con la vara y ella dará agua para darle beber a toda la nación. Ellos estaban en un desierto sin esperanza alguna y Dios abrió una puerta. Pero al estar dando vueltas en ese desierto, Dios los vuelve a llevar al mismo lugar años después, a la misma peña, a las mismas circunstancias. Pero Dios le dice a Moisés: no golpees la peña, háblale a la peña y ella dará su agua. Aquella orden profética nos transmite un principio o una máxima del mundo profético. Y es que tu obediencia de ayer puede ser tu desobediencia mañana. Porque Moisés, en lugar de hablarle a la peña, tomó la vara. Una vara que representaba la unción añeja, que representaba el instrumento que Dios le dio a Moisés para cambiarla en serpiente delante de Faraón. Dios le dio la vara a Moisés para aportarle seguridad,
para cambiar el agua en sangre en medio de Egipto, para abrir el mar delante de los hebreos. Y ahora, por segunda vez, Dios le decía a Moisés: toma la vara, pero ahora no golpees la peña, háblale a la peña. Aquel cambio no era un cambio antojadizo, no era algo superficial. Dios le quería enseñar a una nueva generación que con Moisés o sin Moisés, con vara o sin vara, el Dios del cielo seguía siendo el mismo, que hacía los milagros, que haría caer maná del cielo, que abriría las peñas en los desiertos y llevaría al pueblo de Dios hasta la tierra prometida. El problema es que Moisés, en lugar de hablarle a la peña, toma la vara, se aferra a la unción añeja y golpea la peña 2 veces. Cuando aquel episodio termina, la peña da agua. Y dice que salió tanta agua que las bestias de todo el pueblo se saciaron de tomar. En otras palabras, tomó todo el mundo y luego los animales y alcanzó para todos ellos. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que Moisés, siendo desobediente, la peña le diera agua? La reflexión que quiero llevarlo a hacer es que luego de que aquel episodio tuvo lugar, Dios le dio una orden de desalojo a Moisés y le dijo: por cuanto no creíste en mí, no entrarás en la tierra que te he prometido. Dios no le dijo: por cuanto te enojaste. Dios no le dijo: por cuanto no usaste las palabras que yo quise. Dios le dijo a Moisés: por cuanto preferiste la vara, por cuanto te aferraste a la unción añeja, por cuanto te aferraste a lo que yo había hecho en el pasado y no creíste que yo haría algo nuevo, no te voy a permitir entrar en la tierra que te he prometido. Lo que le estoy queriendo decir es que hay muchos ministerios, hay mucha gente en las iglesias que están atorados ministerialmente, están aletargados espiritualmente, porque la peña les sigue dando agua, aunque Dios ya los desechó de lo que Él los había llamado a hacer. Los hebreos estaban cómodos, estaban contentos. Ellos estaban felices, aunque el propósito de Dios no se estaba cumpliendo. Si usted volviera a ver a Israel en ese momento, usted diría: están en su mejor temporada. Están aumentando su fuerza, su influencia, pero Dios no estaba en medio de ellos. Hasta que Dios levantó profetas. ¿Cuántos levantan su mano y la mecen al cielo? Y diga conmigo: los profetas no son accesorios. Diga conmigo: los profetas abren las nuevas páginas de Dios sobre la tierra. Diga conmigo: los profetas traen nuevos tiempos. Siga leyendo un poco conmigo, y el pianista si puede subir. Dice la escritura, versículo 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Esta sequía no tenía que existir en la vida de Israel, pero existió por causa de desenfocarse del diseño profético. 18 años habían pasado que la obra debía de estar siendo prioridad de Israel y no lo era. Entonces, cuando Dios los vio tan cómodos y contentos en su condición, Él tuvo que enviar una sequía. Él tuvo que enviar una crisis para reenfocar al pueblo en el verdadero propósito por el cual esa generación había vuelto a Jerusalén. Ellos no estaban ahí solo para volver a tomar la tierra. A Dios eso no le importaba. A Dios no le interesaba si las nuevas casas eran de 2 o 3 pisos. A Dios poco le pudo haber importado
si los hijos eran muchos o eran pocos. A Dios lo que le importaba era volver a tener la oportunidad que había perdido por el pecado. Volver a encontrar un lugar y un espacio donde poder acercarse al pueblo por el cual Él dio su vida en la cruz. Y aunque en aquel momento Cristo no había aparecido, el amor que lo trajo a la tierra ya existía. El amor que trajo a Cristo a la cruz ya estaba latiendo con mucha fuerza. Y en ese momento Dios dijo: basta ya de tanta abundancia, basta ya de tanta prosperidad, basta ya de tanta bonanza. Yo quiero que los ojos del pueblo se reenfoquen en mi presencia. Y es entonces que aparecen las inmortales palabras de Ageo en el capítulo 2. Y es entonces en el capítulo 2, versículo 3, que él pregunta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageo estaba buscando a la gente vieja y les estaba preguntando: ¿ustedes se acuerdan cuando el templo estaba en pie? ¿Se acuerdan lo glorioso que era? ¿Se acuerdan lo hermoso que era subir por la escalinata para traerle un sacrificio a Dios? Vuelvan a ver ahora cómo está el templo. No se parece en nada a la primera gloria. No se parece en nada a lo que antes fue o a lo que antes era. Aquel recuerdo solamente es el sueño de algo que parece imposible. Y él empieza a cuestionar a la gente más madura. Y en el versículo 4 él dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios primero manda una sequía para reenfocar al pueblo, pero cuando ya tiene su atención, pareciera que lo único que Dios quiere es estar de nuestro lado. Lo único que a Dios le interesa es decirte que Él te va a acompañar todos los días de tu vida. Pareciera que al Dios del cielo lo único que le importa es recordarte que aunque andes en valle de sombra de muerte, tú no deberás temer mal alguno, porque Jehová, aleluya, es tu pastor, Jehová es tu guardador. Parece que Dios solamente le interesa decirles: esta sequía solo fue una excusa para que ustedes vuelvan a interesarse en lo que es realmente importante. Vuelvan al primer amor, vuelvan a la primera pasión que los hizo llorar, que los hizo gemir, que los hizo ayunar cuando estaban como esclavos. Las palabras de Ageo para mí no son palabras, ni siquiera profecía. Para mí lo de Ageo es un lamento. Es casi un llanto desesperado por hacerle entender al pueblo que están a las puertas de ver los días más gloriosos de su historia, que esa generación era la encargada, aleluya, de ver la plenitud de la restauración de lo que Dios había prometido. Y asimismo yo le hablo a esta casa, le hablo a esta generación: tú eres una generación escogida por Dios para ver el cumplimiento de todas las palabras proféticas que han sido dadas desde tiempo antiguo para nuestra tierra, para nuestro continente, para nuestra nación. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer escogida. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Hasta dónde Dios se acuerda, caramba? Para hacerle recordar a Israel que aunque han pasado momentos duros, Él siempre
el eterno Dios siempre ha estado con ellos. Es como que Dios dice: yo sé que han sufrido, yo sé que han perdido batallas, pero están aquí delante de mí, a las puertas de ver el cumplimiento de todo lo que los he hablado. Sí los quebré, sí fueron humillados, sí fueron esclavizados, pero eso ahora ¿qué importa? Dice Jehová: si yo estoy extendiendo mi brazo de misericordia para restaurar lo que se había caído, ahora ¿qué interesa el pasado? Ahora ¿qué importan las lágrimas derramadas? Hay un pacto vigente de Dios contigo en esta noche. Algunos no me escucharon. Hay un pacto vigente del cielo a favor tuyo en esta noche. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Yo quiero que usted entienda esto. El cielo estaba urgido de hacer entrar al pueblo de Dios dentro del propósito, porque los tiempos proféticos se estaban acercando. Los tiempos que Dios ya había determinado desde la fundación del mundo se estaban acercando a ellos, y entonces el cielo se empieza a desesperar. El cielo empieza a provocar una reacción en la tierra. Dios dice: el tiempo se acorta, el tiempo cada vez es menos, no les queda todo lo que ustedes piensan. Apresúrense en la obra, porque mi tiempo está pronto a cumplirse. Dios les dice: los quiero. Pero también nos dice: no los necesito. Levante su mano para que me entienda lo que le acabo de decir. Dios nos dice: los quiero, pero no los necesito. Dios no está comprometido con nosotros para cumplir su palabra. Sus tiempos se acercan. Sus tiempos proféticos están viniendo. El secreto de ser exitoso en el reino de los cielos no tiene que ver con cuántas iglesias tú levantes, no tiene que ver con cuánta gente tú sientes los domingos a escucharte, no tiene que ver con cuán bien tú prediques, o cuán elocuente seas, o cuántas naciones hayas visitado. Eso no es éxito en el reino de los cielos. Cuando tú eres una persona profética, tú entiendes que tu éxito radica de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, bajo las circunstancias correctas. Porque si logras consolidar todo eso en un solo instante, en un solo ápice de tiempo, el poder de Dios se te va a meter por dentro de tal manera que va a provocar que todo a tu alrededor tenga que someterse a la voluntad del cielo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por aquello de los cabezones que todavía quedaban en Israel, Dios de repente está hablando de lo que va a pasar. Dios está soltando revelación de lo que viene, y hace una pausa y dice: y no se les olviden que mío es todo el oro, que mía es toda la plata. En mi mano sigue estando la riqueza de las naciones. La necesitas, ven por ella, dice Jehová, pero no lo vas a hacer dentro de tu cronos. Si vas a venir por el oro y la riqueza del cielo, vas a tener que hacerlo entrando en el kairos de Dios. Porque Dios no va a seguir malgastando su oro y su plata para que tú sigas levantando una casa que no le da honra a Dios. Dios dice: ¿quieres el oro? ¿Quieres la plata? Ven por ella, pero nunca te olvides que es para la restauración de lo que estaba caído. Nunca te olvides que es para reconstruir la obra del santuario. Nunca te olvides el propósito por el cual Dios te prospera.
Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero es entonces que se abren los cielos y desciende una frase inmortal que todavía sigue rebotando en la atmósfera espiritual, que todavía sigue dando vueltas en el mundo celeste. Porque entonces Ageo se vuelve hacia todos los hebreos, los mira fuertemente a los ojos, los señala con su dedo profético y les dice: la gloria postrera de esta casa, la gloria postrera de esta casa, la gloria para la cual tú fuiste diseñado, la gloria para la cual esta generación fue levantada, la gloria para la cual Dios hoy te tiene con vida, va a ser mucho mayor que esa gloria primera que vieron los ancestros. Mesa sus manos al cielo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y he aquí que yo pregunto: ¿habrán aquellos que todavía recuerden la gloria primera de esta casa? Como preguntó Ageo a voz en cuello, si todavía quedara alguno en medio de nosotros que recuerde la primera gloria de esta casa. Yo hoy te hablo como profeta de una nueva generación, de una generación que está viendo en el horizonte, de una generación que sabe a lo que Dios la llamó. Yo te hablo de parte de Dios que cualquier gloria primera que haya tenido esta casa no se va a comparar con la gloria que Jehová tiene, aleluya, preparada para esta generación. Aleluya. Si yo fuera usted, me hubiera puesto de pie. Aleluya. La gloria de Dios está viniendo sobre nosotros. Y esta noche tú vas a ser testigo de ella. Hasta la medianoche nos quedamos acá, porque luego de la palabra seremos ministrados proféticamente. Y Dios va a abrir corazones. He tenido una visión delante de mí antes de venir acá, y he visto a Dios en una sala de hospital como un cirujano experto, preparado con el bisturí en la mano, listo para empezar a abrir corazones, listo para empezar a abrir cuerpos, extirpar lo que no le sirve al cielo y empezar a hacer, aleluya, milagros, prodigios, impregnarte de vida, de esperanza, aleluya. Va a haber gente llena, embriagada del Espíritu Santo esta noche. Tú y yo seremos testigos de esa pequeña, aleluya, de esa pequeña evidencia, de esa gloria a la cual tú y yo estamos siendo llevados como una casa apostólica. Y si tú estás ahí de pie conmigo, te pido que levantes tus manos. Quisiera hablarte mucho más, pero el tiempo ha pasado y queremos terminar a tiempo para comenzar la vigilia. Padre bendito de gloria, yo oro por todo hombre y mujer que ha estado en este recorrido titánico a través de la historia y de tus profetas, y han sido testigos del Dios que está en control de los tiempos. Tú, Señor, que conoces las horas, los minutos y los segundos del cielo, revélalas a este pueblo, Padre, que tiene hambre de ti. Que seamos conocidos en las naciones como los descendientes de Isaacar, entendidos, aleluya, en las sazones del cielo, entendidos en los tiempos proféticos. Que no nos dejemos mover a derecha y a izquierda, sino que la sólida palabra del Rey de Gloria nos mantenga firmes y como pilares sólidos delante de tu casa. Que en nosotros no haya, aleluya, ni sombra de duda, ni sombra de confabulación, sino que haya en nosotros espíritu puro, espíritu honesto, espíritu recto, espíritu íntegro que busque tu gloria. Te damos gracias, infinito Rey.